la siguiente ponencia de la primera mesa de la mañana, que estará a cargo del doctor Calvo Vidal, don Isidoro, que es una autoridad en estos temas de sucesiones internacionales, de régimen económico matrimonial, no solo en el plano notarial, él es notario en La Coruña, sino también en el ámbito científico. De hecho, es autor de diversas obras, monografías, la más reciente, publicada aquí y presentada aquí en Sevilla, pues precisamente sobre los reglamentos sobre el régimen económico del matrimonio. Y él nos va a aportar una perspectiva comparada de la materia. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos por su presencia en directo a través de los medios. Como dice Andrés, si la primera mesa estaba dedicada o está dedicada a la perspectiva internacional, que ha sido también expuesta por la profesora González Beilfus, a mí no me queda otra que hablar de la perspectiva comparada. Y hablar de la perspectiva comparada era la idea inicial con la ponente a la que estoy sustituyendo. Por lo tanto, ya que a la maestranza no voy a ir formando parte del cartel, sí que hoy aparezco aquí como espontáneo, porque voy a hacer la exposición comparada de derecho italiano en relación con las cuestiones que plantean los reglamentos y que también han quedado expuestas por la profesora González Beilfus. Como acabamos de ver, los mecanismos, las normas y las técnicas de derecho internacional privada de la que se sirven estos dos reglamentos determinan que, con carácter general, una única ley sea la que regule todas las cuestiones relativas a los efectos patrimoniales de los matrimonios y de las uniones registradas. Una ley, además, que abarque, en función del principio también de universalidad de la ley aplicable, la mayor parte de los aspectos que tengan relación con estas cuestiones. Y ahí es donde nos vamos a centrar y, como les decía, desde la perspectiva del derecho italiano. Y en este sentido vamos a tener en cuenta tres normas fundamentales. El Código Civil, que data de 1942, dedica al matrimonio el título sexto del libro primero y al régimen económico matrimonial los artículos 159 y siguientes. Una ley de 20 de mayo de 2016, la número 76, de regulación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y regulación de la convivencia. Y también hemos de tener en cuenta la Ley de 31 de mayo de 1995 de reforma del sistema italiano del derecho internacional privado. Esta última norma tiene especial trascendencia en tanto que, como acaba de decir también la profesora González Beilfus, hay muchos supuestos que tanto desde un punto de vista material como desde un punto de vista temporal van a quedar fuera del ámbito de aplicación de los reglamentos y, por lo tanto, tenemos que, durante mucho tiempo, tener en cuenta las normas internas de derecho internacional privado de los Estados miembros. Desde un punto de vista de derecho material, además, vamos a seguir con una dualidad de normativas de derecho internacional privado y una dualidad de normas aplicables. Yo hace poco se lo comentaba a Andrés cuando tuvimos esta conversación para venir hoy aquí. Había autorizado esos días en la oficina un supuesto, es la primera que hago, de cambio de ley aplicable en un matrimonio con efecto retroactivo. El supuesto era el de un ciudadano español, vecindad civil gallega, que se casaba con una chica de Bielorrusia y fijaban, después se casaron en el año 2020, ya estaban en aplicación los reglamentos, y fijaban su primera residencia habitual en Varsovia. Por lo tanto, por aplicación de las normas del reglamento 2016-1103, la ley aplicable al régimen económico matrimonial era la ley polaca y por aplicación del artículo 9.2 del Código Civil, la ley polaca es también la ley aplicable a los efectos personales de ese matrimonio. Se trasladan a vivir a La Coruña y vienen a la oficina con la idea, no fue una cuestión que yo sugiriese, de cambiar y con efecto retroactivo la ley aplicable al régimen económico matrimonial eligiendo la ley española.
En el examen que hicimos del supuesto, lo que quedó claro, y ellos así lo entendieron, es que la ley polaca se iba a mantener en el tiempo, en tanto que ley aplicable a los efectos personales del matrimonio. No es que tengan una especial trascendencia cuando hablamos de efectos personales, pero es cierto que mantenemos esta dualidad. Por lo tanto, si hablamos del derecho italiano, la norma del año 1995 de derecho internacional privado hay que tenerla en cuenta. Cuando hablamos también del ámbito material, en el ámbito de las uniones registradas, el artículo o el reglamento de 2016 define a los efectos de aplicación de la ley qué se entiende por unión registrada. Es el régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo registro es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por la ley para su creación. Si me dejan hacer un pequeño excurso, cuando yo escribo sobre este tema, en derecho español entiendo que quedan dentro del ámbito de aplicación del reglamento de uniones registradas 3 legislaciones civiles, que son las de País Vasco, Baleares y Galicia, que son los 3 supuestos de los derechos civiles españoles, porque saben que las uniones estables o las uniones de pareja o las uniones de hecho han sido objeto de regulación también por aquellas comunidades autónomas que carecen de competencia en el ámbito foral o civil. Y por lo tanto, esos son los 3 supuestos en los que, en España, los 3 supuestos que quedan dentro del ámbito de aplicación de la ley. Queda, por tanto, ver si la regulación que la ley italiana de 2016 hace de las uniones civiles de personas del mismo sexo cabe o no dentro del ámbito de aplicación del reglamento europeo. Y la definición que hace esta ley de estas uniones civiles es la de aquellas constituidas por 2 personas mayores de edad del mismo sexo, mediante declaración ante el registrador civil y en presencia de 2 testigos, correspondiendo al registrador civil velar por la inscripción en el registro civil correspondiente. Por lo tanto, las uniones civiles de personas del mismo sexo en el derecho italiano que caen dentro del ámbito de aplicación del reglamento 2016-1104. Lo que hace el legislador italiano, como hicieron ya los países escandinavos que empezaron a regular también estas figuras, en los países escandinavos estas figuras nacen en la medida en que las parejas del mismo sexo no tenían vedado el acceso al matrimonio. Una vez en algunos de estos países que se reconoce también el matrimonio de las personas del mismo sexo, estas regulaciones han sido incluso abrogadas en algunos sitios. En el derecho italiano, el matrimonio civil o el matrimonio queda reservado para personas de sexo distinto y estas uniones civiles para personas del mismo sexo. En cambio, las uniones convivenciales o de hecho, que también regula esta ley, en tanto que son definidas como 2 personas mayores de edad unidas de manera estable por vínculos afectivos de pareja y de asistencia y material y moral recíproca, no requieren de registro, por lo tanto no encuadran dentro del ámbito de aplicación del reglamento 1104, la ley aplicable seguirá siendo determinada por la Ley de Derecho Civil, de Derecho Internacional Privado Italiano de 1995, que establece en el artículo 30 bis una norma específica para este tipo de uniones de hecho, estableciendo que se han de regular bien por el derecho nacional común de los convivientes o, en su defecto, por la ley del lugar donde principalmente se establezca la convivencia. Siguiendo el íter que dejó marcado la profesora González Beifus al hacer el examen de los reglamentos, si eso lo vemos desde la óptica del derecho italiano, tenemos que tener en cuenta cómo en el derecho italiano se puede hacer, en primer lugar, el acuerdo de elección de ley aplicable, que evidentemente podrá recaer sobre ley de la residencia habitual o de la nacionalidad de cualquiera de los contrayentes, o en su caso también la ley del registro por el que se crea, la ley del Estado por el que se crea la unión registrada.
La elección de ley, según el artículo 23, requiere de forma escrita, fechada y firmada por las partes. Como decíamos antes, si el Estado miembro requiere de una forma específica, si el Estado miembro de la residencia habitual de alguno de los contrayentes requiere de una forma específica para las convenciones matrimoniales, esa fórmula tiene que respetarse. Pues bien, en Italia, la forma que se requiere para el otorgamiento de las convenciones matrimoniales, aplicable también a las uniones civiles, es el documento público notarial con presencia de 2 testigos. Además, es objeto de inscripción en el registro civil correspondiente. En la ley del 95, la posibilidad de elección de la ley aplicable recogía la misma fórmula que establece el reglamento, bastaba con un escrito firmado y fechado por las partes. Además, prevé también que en el acto de celebración del matrimonio, esto es, sin intervención de notario ni de testigo, sino que en el acto de matrimonio se pudiese también elegir la ley aplicable. En la medida, sin embargo, en la que el reglamento se remite en el artículo 23 a los requisitos formales de las convenciones matrimoniales, desde mi punto de vista, los profesores Botelet y Bonomi, en su comentario al artículo 23, que hace referencia precisamente al derecho italiano, dicen que se abre el abanico a distintas fórmulas de elección de ley, si es el matrimonio civil o incluso un matrimonio religioso o la escritura pública notarial con intervención de testigos. Yo, desde mi punto de vista, si seguimos la letra de la norma, en tanto que la forma de las capitulaciones matrimoniales en Italia es solemne y con intervención de testigos, yo creo que es lo más seguro seguir por esta vía. Las capitulaciones matrimoniales se pueden otorgar en el derecho italiano en cualquier tiempo y por el artículo 24, si elegimos el derecho italiano, es el derecho italiano el que va a regular la validez material de las capitulaciones matrimoniales. Hemos de tener en cuenta que en defecto de pacto en Italia, desde una reforma que se hizo en el año 1975, el régimen legal supletorio es el de la comunidad legal de bienes. Pues bien, a la hora de fijarnos en la validez material de las capitulaciones matrimoniales, el legislador italiano establece determinadas limitaciones al ámbito de la autonomía de la voluntad material. Así, no se puede hacer una remisión a un derecho distinto del que correspondería aplicar ni al derecho de costumbre, pero sí que es posible reproducir en el pacto capitular la regulación de otro Estado o un sistema consuetudinario. Hay una regla que sigue vigente, aunque el régimen dotal esté desaparecido en la práctica, que establece que no es posible la creación de bienes dotales. Y en la regulación de la comunidad legal de bienes no cabe alterar aquellos bienes que tienen por ley un carácter estrictamente personal o privativo, como son los destinados al ejercicio de la profesión u oficio, los obtenidos en concepto de indemnización por daños o la pensión de incapacidad laboral total o parcial. Se establecen estas limitaciones en el artículo 162 y también son indisponibles las normas sobre el régimen de comunidad legal en lo que se refieren a los requisitos de los actos de administración o de disposición o alterar el principio de igualdad legal de los cónyuges, así como también la igualdad en la cuota de participación. Además, el derecho italiano, como también quedó ya expuesto, es aplicable en defecto de pacto cuando sea Italia el estado de la primera residencia habitual común de los cónyuges después de la celebración del matrimonio y en estos casos cuando no existe con certeza una primera residencia habitual común, es decir, cuando tengamos que determinar el régimen económico matrimonial
de una pareja y en ese supuesto no tengamos o ellos no tengan clara o no hayan fijado una primera residencia habitual común, desde mi punto de vista lo que procede es prescindir de este punto de conexión y pasar al siguiente punto de conexión, como sería el segundo, que los cónyuges tengan ambos la nacionalidad italiana en el momento de la celebración del matrimonio. Cuando no hubiese habido elección de ley italiana, no haya residencia habitual común después de la celebración del matrimonio en Italia, o cuando los cónyuges no tengan nacionalidad italiana, también sería aplicable la nacionalidad italiana cuando cuando los cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio con Italia. Y aquí se pueden plantear también toda una serie de supuestos a la hora de determinar cuándo o qué factores nos permiten determinar esa conexión más estrecha. En la regulación que se planteó en la propuesta de 2011, este párrafo terminaba haciendo una referencia especial al lugar de la celebración del matrimonio como punto a tener en cuenta para fijar esa conexión o esa vinculación más estrecha, que entiendo que sin duda es uno de los puntos de vista o de los factores que se puede tener en cuenta a la hora de fijar este punto de conexión. Finalmente, en el ámbito de las parejas registradas, la ley italiana será aplicable a sus efectos patrimoniales cuando la pareja se haya creado conforme, hemos visto, a la ley de 2016. Una de las cuestiones que plantea, o que por lo menos a mí me ha planteado especial interés, es el de la modificación o el cambio retroactivo de la ley aplicable. Nosotros en España, en la tradición de nuestro derecho internacional privado, estábamos acostumbrados a la inmutabilidad de la ley aplicable al matrimonio, ¿verdad? La ley quedaba fijada en un momento determinado y esa ley continúa en el tiempo. Así sucede también en otros ordenamientos, pero en otros ordenamientos existía la situación contraria. Es el caso del derecho francés o es el caso del convenio de 14 de marzo de 1978 sobre ley aplicable a los regímenes matrimoniales, pero también el del derecho italiano, porque el derecho italiano en el artículo 30 dejaba establecida la posibilidad de que se produjese una modificación de la ley aplicable en función de que se modificase a través de un conflicto móvil los puntos de conexión que determinaban la ley aplicable a los efectos patrimoniales. Con los reglamentos, esta situación se unifica en los Estados miembros y se establece que el cambio de ley aplicable surta efectos hacia futuro y que solo pueda surtir efectos hacia pasado en el caso de que lo elijan así los cónyuges de manera expresa y además que esto no pueda perjudicar a los terceros. Una de las cuestiones que yo he abordado era la de qué sucede cuando entre la celebración del matrimonio y el acuerdo de cambio de ley se produce una reforma en el sistema material o de derecho material aplicable y nosotros en el año 2024 nos llevamos la elección de ley a un momento anterior a esa reforma. El caso que había utilizado también en la presentación que hice aquí del libro era el del derecho holandés. El derecho holandés, hay una reforma de 24 de abril de 2017 que fija que a partir del 1 de enero de 2018 la ley, el régimen económico aplicable con carácter supletorio sea un régimen de comunidad reducido a las adquisiciones, básicamente un régimen de gananciales. Cuando en el régimen anterior era una comunidad universal. Por lo tanto, si yo en el 2022 o en el 2024 hago un cambio retroactivo de la ley aplicable de un matrimonio que se celebró en el año 2010,
cuando me llevo la ley a 2010 y me encuentro con la ley vigente en ese momento en Holanda, en Países Bajos, estoy en un régimen de comunidad universal de bienes. Porque yo entiendo que los cónyuges sí que pueden elegir dar efecto retroactivo a la ley, pero no pueden cambiar la ley vigente en el momento del efecto retroactivo. Bueno, esto se plantea también en el derecho italiano, con una peculiaridad especialmente importante desde mi punto de vista, porque el legislador en Países Bajos no estableció una norma específica de derecho transitorio. En cambio, en la reforma que hace el legislador italiano en 1975, sí que establece esta norma. El cambio que se produce en Italia en 1975 es cambiar de un régimen legal supletorio de separación de bienes a un régimen de comunidad legal, similar a nuestro régimen de gananciales. Esto quiere decir, y lo que establece es un periodo transitorio del año 1975 al año 1978 para que los cónyuges que quieran mantener su régimen de separación lo mantengan mediante una declaración en documento público notarial con presencia de 2 testigos o ante el registro civil. Si no hacen esa declaración, se les aplica el régimen de la comunidad legal de bienes. Vale. Pues entonces, alguno tiene que quedar todavía. Un matrimonio celebrado en 1974. Es un matrimonio de 2 italianos que, casados en cualquier lugar donde determinaran un régimen de comunidad, después de la entrada en vigor del reglamento, acuerda que su ley sea la italiana y le dan efecto retroactivo y se lo llevan a la fecha de celebración del matrimonio, 1974. En ese momento, el régimen legal supletorio es el régimen de separación de bienes. Pero en este caso, en Italia, la peculiaridad es que de 1975 a 1978, si ellos no hacían una manifestación expresa de mantener el régimen de separación de bienes, se producía el cambio automático a comunidad legal. Desde mi punto de vista, en este supuesto, o el efecto retroactivo al año 74 se complementa con una autonomía material y mantienes la separación de bienes, o si no, te quedas con el régimen de comunidad legal. Me parece que es razonable y que es defendible. Una de las cuestiones que se plantea también en estos supuestos de cambio retroactivo de ley aplicable que apuntaba antes la profesora González de Beilfus son los supuestos donde no solo cambiamos de ley aplicable, sino que cambiamos de esquema de régimen económico matrimonial. Es decir, puestos a hablar de la amplitud de los efectos o de la crisis, entendida en el bien sentido, como ruptura, que eso puede suponer, no es lo mismo pasar de un régimen de comunidad, como es el español de la sociedad de gananciales, a un régimen de comunidad de adquisiciones francés, que mantenemos 2 regímenes de comunidad, que pasar de un régimen, como puede ser el catalán, de separación de bienes, a un régimen de comunidad. Y además, todo esto se puede complicar o se puede facilitar si hacemos el juego de la autonomía de la voluntad conflictual con el juego de la autonomía de la voluntad material. Es decir, si yo que estoy en un régimen de comunidad y me quiero ir al régimen catalán de separación de bienes, con arreglo al régimen vigente, antes puedo liquidar mi régimen de comunidad y llevarme ya 2 patrimonios separados al nuevo régimen, evidentemente estoy facilitando ese tránsito. De la misma manera que lo puedo complicar, es decir, si yo tengo un régimen de comunidad en el derecho español común y me voy al régimen de comunidad francés, pero complemento la autonomía de la voluntad conflictual con la voluntad material y elijo un régimen de separación de bienes, estoy ampliando los efectos del cambio de la ley aplicable. En ese sentido, desde mi punto de vista,
y sobre todo los operadores que tenemos todos los días o muchas veces estas cuestiones sobre la mesa, tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos en el asesoramiento y en el consejo del cambio de ley aplicable con efecto retroactivo. Porque seguramente hay cuestiones que las partes quieren conseguir mediante el ejercicio de la autonomía conflictual y seguramente podemos conseguirlas o podrán conseguirlas con un simple ejercicio de la autonomía de la voluntad material. Por supuesto, desde mi punto de vista también, aplicando el aforismo latino de que quien puede lo más, puede lo menos, si yo me puedo llevar del año 2024 el efecto retroactivo del cambio de ley aplicable al momento inicial de mi matrimonio, también lo puedo dejar en un momento intermedio. Un momento donde haya habido a lo mejor un cambio de residencia habitual, que haya habido una determinada adquisición de importancia para el matrimonio y en todo caso será a ese momento, al momento de la retroacción del cambio de la ley aplicable, donde tengamos que determinar todas las cuestiones que eso determina, como puede ser la nueva clasificación de los bienes en el matrimonio, examinar de nuevo el régimen de facultades o de obligaciones entre los cónyuges y todas las cuestiones que implica un régimen económico matrimonial. Hablaba antes la profesora también de las leyes de policía, aquellas que vamos a aplicar en el estado del foro con independencia de cuál sea la ley aplicable en función de los criterios que fijan los reglamentos. Una ley de policía, por ejemplo, en el derecho español, es la del artículo 1320 del Código Civil. La protección de la vivienda como hogar familiar, dotada de estabilidad, se va a imponer aunque el régimen que venga aplicable por las normas de conflicto de los reglamentos no exija o no contenga una ley similar, como es precisamente, por ejemplo, en el derecho italiano. El derecho italiano, a diferencia de otros derechos europeos, como el derecho francés, como el derecho belga, como el derecho portugués, el derecho italiano no contiene una norma específica de protección de la vivienda habitual familiar, de tal manera que cuando ésta tiene carácter privativo, la disposición o el gravamen de esta vivienda la puede hacer el cónyuge titular sin necesidad de consentimiento del otro. Bueno, pues cuando esta cuestión se trató en el Comité de Derecho Civil del que don Andrés formó parte por España, los italianos, como normas de policía, dejaron constancia de normas sobre obligaciones de asistencia y mantenimiento a cargo de un cónyuge hacia el otro durante el matrimonio. Las normas sobre obligaciones de mantenimiento en caso de divorcio o de separación cuando el otro cónyuge no tenga medios adecuados de subsistencia y en ausencia de culpa. Y una norma sobre el derecho de habitación reservado al cónyuge superviviente sobre la casa destinada a la residencia familiar. Estas fueron las normas que, según la delegación italiana en este comité, tienen para ellos el carácter de leyes de policía. Así fijada la ley italiana como derecho material con los distintos requisitos de elección en su caso o de aplicación cuando no haya sido elegida por las partes, la ley italiana va a regir todas las cuestiones relativas al régimen económico matrimonial y especialmente las que ejemplifica, porque no es una enumeración cerrada, el artículo 27, ámbito de la ley aplicable. Clasificación de los bienes, posibilidad de comunicación de bienes entre los cónyuges o entre los patrimonios, facultades, obligaciones. Como el tiempo está ajustándose, sí que quiero hacerles referencia a una regulación que contiene el derecho italiano y que me parece de especial interés. Es el llamado fondo patrimonial. Con independencia de cuál sea el régimen económico matrimonial de los cónyuges en Italia, básicamente conocen tres: el régimen de la comunidad legal, el régimen de una comunidad ajustada por pactos entre las partes con las limitaciones que antes vimos, o un régimen de separación de bienes. Cualquiera que sea
el régimen económico matrimonial, los cónyuges pueden pactar lo que se llama en Italia un fondo patrimonial. Fondo patrimonial que requiere para su constitución de escritura pública notarial con intervención de 2 testigos y requiere para su oponibilidad a los terceros de la inscripción en el registro civil al margen de la inscripción de matrimonio. El fondo patrimonial, que puede tener por objeto bienes inmuebles, bienes muebles registrables o títulos valores susceptibles de individualización y que al mismo tiempo tengan un sistema para dejar constancia en ellos de su incorporación al fondo patrimonial, de lo que se trata es de constituir un patrimonio separado, ya se trate de bienes privativos o bienes comunes, afecto al cumplimiento de las obligaciones o necesidades de la familia. Y es especialmente utilizado en Italia por empresarios y profesionales que de esta manera separan un patrimonio y lo dejan al margen de estar expuesto a las consecuencias derivadas del ejercicio de la actividad empresarial o profesional. La inscripción en el registro civil, aunque no tiene carácter constitutivo, según la Corte de Casación sí que es carácter o requisito para la oponibilidad a los terceros. Además, en el caso de que recaiga sobre bienes inmuebles o sobre bienes registrables, como les acabo de decir, se hará también mención en los registros correspondientes de su incorporación al fondo patrimonial. Sin embargo, lo que dice la doctrina de la Corte de Casación es que si el notario, que es el que tiene a su cargo la inscripción del fondo patrimonial o de la anotación marginal en el registro civil, incumple con la obligación de la inscripción, el fondo no es oponible a los terceros. Aunque conste en el registro de la propiedad, se considera que es una publicidad de mera noticia, pero no es oponible a los terceros, lo cual para nosotros no deja de tener a mí no deja de chocarme. Y además el notario que haya incumplido la obligación al registro civil es responsable de los daños que se causen como consecuencia de esa omisión del deber de inscripción. Estos bienes quedan sujetos a una actuación conjunta de ambos cónyuges en los actos de disposición o de administración extraordinaria y en el caso de que se produzca la extinción, si hay hijos menores de edad, el juez puede producir o puede proveer de medidas especiales para la protección de ellos a través de la continuación del fondo patrimonial. Yo es una figura que no conocía y que he descubierto como consecuencia de preparar esta ponencia. Me parece especialmente interesante, no sé si en el derecho catalán tenéis alguna figura parecida, no es que sea como una suerte de patrimonio protegido que tenemos nosotros en la ley de las personas con discapacidad, pero sí que da lugar a la figura de un patrimonio separado, un patrimonio autónomo dentro de los patrimonios de los cónyuges, del patrimonio de la sociedad o del patrimonio común. La cuestión sería, o la cuestión que se nos puede plantear es que 2 ciudadanos italianos que residan en España, cuya ley aplicable a su régimen económico matrimonial sea la ley italiana, y quieran acogerse a esta figura en España. Desde mi punto de vista, en tanto que notario, no le veo problema. No le veo problema, cumpliendo la formalidad, que es la que establecería en este caso la ley italiana de la escritura pública notarial con los 2 testigos. Tampoco tendrá problema en que se inscriba o que se anote en el registro civil donde haya tenido lugar el matrimonio, en Italia, porque en España sí que puede haber problema a la hora de hacer constar eso al margen. Y tampoco creo que sea problemático que eso tenga reflejo en el registro de la propiedad. No lo creo, pero es una figura interesante que a lo mejor en algún seminario o en algún congreso podemos potenciar. Y después, por esto también de la
oponibilidad de las capitulaciones matrimoniales en la inscripción en el registro civil y en relación con el artículo 28. Algunos autores en el derecho italiano, según he visto, están un poco centrados en que si la elección de ley no ha revestido esa forma y no está inscrita en el registro, al tercero no le es oponible, porque hacen esa extensión de la doctrina. Yo creo que en este caso no rige el derecho italiano, sino que lo que rige es la regulación del artículo 28. Y que la oponibilidad al tercero deriva, en primer lugar, porque luego lo que el artículo 28 establece son una serie de presunciones de conocimiento, la oponibilidad a los terceros de la ley aplicable deriva en primer lugar de su conocimiento, de su ignorancia inexcusable. En ese sentido, desde mi punto de vista, cuando haya habido un supuesto de elección de ley y haya un tercero que no esté en el ámbito que contempla o los ámbitos que contempla el artículo 28, fundamental es dejar constancia en el documento, sea privado entre partes, sea con intervención notarial, de cuál es la ley aplicable por elección en esos supuestos. Y creo que con esto, pues unas pinceladas del derecho italiano están dadas y a su disposición, tanto por si quieren comentar ahora alguna cosa, como después también quedará ampliado en la publicación que se haga de la ponencia. Muchas gracias. Enhorabuena igualmente, querido Isidoro, qué interés la ponencia. Desde luego estamos deseando de verla por escrito, pero el esfuerzo es monumental. Y por cierto, hablando de la maestranza, esta tarde tienes una novillada, por si te apetece. Y en la sala tenemos a alguien que ha triunfado de puerta grande en esa plaza toreando. Bien.